En el día de hoy, antes que nada, quiero dar la bienvenida nuevamente al módulo de Patología y Diagnóstico 3 de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste. Hoy abordaremos un capítulo amplio de la patología bucal conocido con el nombre de tumores benignos. Pero antes que nada, debemos hacer una aclaración porque existen utilizaciones erróneas de términos. Y yo trato de ser lo más concreto posible en la utilización de estos términos. Cuando nosotros decimos tumores benignos, conformamos una frase compuesta por dos palabras. Por un lado, tumores y por otro lado, benignos. Cuando nos referimos específicamente a la primera palabra, decimos que desde el punto de vista semiológico se entiende como tumor a toda alteración de los tejidos que produce un aumento de volumen. Por lo tanto, al utilizar el término de tumor, nos podemos referir a hiperplasias simples, malformativas, blastomatosas y aún los llamados tumores inflamatorios, ya sean agudos o las formas blastomatosas, conocidas como neoplasias benignas o neoplasias malignas. Es decir, el término tumor es un término muy amplio y no es específico. Hace exclusivamente referencia a, eh, a un aumento de tamaño que en este caso lo vamos a denominar neoplasia. ¿Por qué utilizamos el término de neoplasia? Neo significa nuevo y plasia, formación. Entonces es una nueva formación la que nosotros vamos a ver. Y esa nueva formación o neoplasia también se puede incluir dentro del término de blastomas. Es decir, no es otra cosa que la proliferación celular diferenciada del resto del crecimiento celular del organismo. Por lo tanto, podemos decir que un blastoma es un crecimiento no controlado o descontrolado de las células, que no siguen el ordenamiento genómico y que crecen por sí solas como una entidad separada. Hecha hecha esta aclaración, vamos a comenzar con, eh, con la explicación correspondiente a la clase de hoy. Es decir, esta aclaración yo no quería incluirlo en el teórico, pero me veo en la obligación de hacer. Es decir, recién a partir de ahora voy a comenzar a hacer el grabado de la clase, la cual les voy a colgar en el aula. Así que si ustedes me esperan un momentito, voy a comenzar a hacer la grabación y después continuamos ya con el teórico propiamente. Recording in progress. Bien, entonces, el tema de hoy nos vamos a referir a las neoplasias benignas, que son todas aquellas entidades de crecimiento que, como su nombre lo indica, no comprometen en forma específica a la vida del sujeto, pero sí producen alteraciones que son dignas de un tratamiento acorde. Las neoplasias benignas, para el teórico de la clase de hoy, hemos fijado algunos objetivos que son muy importantes recordarlos. Los objetivos están dirigidos a reconocer las características clínicas de las neoplasias benignas, por un lado, poder acceder a una clasificación de estas neoplasias, teniendo en cuenta el tejido que les da origen, poder identificar algunas consideraciones clínicas como los signos patognomónicos para su diagnóstico. Se entiende como signos patognomónicos aquellas que son propias de una lesión. A eso se entiende como signos patognomónicos. Y por último, orientar la terapéutica adecuada para cada una de las lesiones. Por lo tanto, estamos en condiciones, y para poder abordar en forma plena el tema de hoy, es necesario que
enunciemos un concepto de qué se entiende como neoplasia benigna, que estas son masas prominentes, salientes, circunscriptas, persistentes y de evolución crónica, que se pueden localizar tanto en tejidos duros como en tejidos blandos. Este proceso permite la formación de un tejido que no responde a las características normales del que le dio origen. Recuerdan ustedes que en el introductorio de esta clase teórica yo les había mencionado de que las células, si bien es cierto, tienen un tejido que les da origen, en el caso de las neoplasias benignas, simulan las células que le dan origen desde el punto de vista anatómico, pero no responden a la configuración genética de las células. Por lo tanto, tienen un crecimiento independiente y este no puede ser regulado por las condiciones genómicas. Respecto de las características, las neoplasias benignas, tienen forma y tamaño variable y su crecimiento es lento, progresivo y expansivo. La base puede ser sésil, que es cuando es una eminencia, o bien cuando tiene un cuello, un estrechamiento, que en esos casos se dice de que tiene una forma pediculada. Todas se van a encontrar encapsuladas, no van a dar metástasis, son móviles y sin sintomatología dolorosa, todas son de tratamiento quirúrgico, siempre está indicada, por supuesto, la biopsia para realizar un estudio completo y una identificación completa. El estudio histopatológico da cuenta de que están, en definitiva, compuestas por el tejido que le dio origen. Fíjense ustedes, todas estas características que se enunciaron, forma y tamaño variable, crecimiento lento y progresivo expansivo, base sésil y pediculada, encapsulados, no dan metástasis, son móviles de sintomatología dolorosa. Estos datos clínicos son los que nosotros tenemos que constatar. Las características más importantes, tal vez, es que los tumores benignos difícilmente afecten la superficie cutánea o mucosa. Más bien las expanden, más bien las desplazan, por la característica de que tienen una cápsula que los envuelve. A diferencia, que ya vamos a ver la diferencia con los tumores malignos o con las neoplasias malignas o con los sarcomas, de acuerdo a cómo quieren llamarlo, donde estas sí afectan los tejidos de revestimiento, los de revestimiento y los cutáneos. Respecto de la localización, estos se van a localizar o van a partir en tejidos duros y tejidos blandos. Es decir, pueden ser originarios a partir de tejidos que son mineralizados y aquellos que no, y pueden localizarse en todos los sectores topográficos de la boca. Es decir, podemos tener tumores benignos o neoplasias benignas en labios, lengua, mucosa yugal, encía, paladar duro y paladar duro. Fíjense ustedes, y ahora vamos a hacer un apartado al respecto. Vieron ustedes que en la exposición que estoy haciendo ocupo de modo alternado tumor y neoplasia. Esto porque, si bien es cierto, el término correcto es neoplasia, también en mí está muy arraigado el término de tumor, porque esa es la forma como se conoce a nivel mundial. Entonces, que esté difundido no quiere decir de que sea correcta la terminología. Entonces, ustedes van a encontrar en la bibliografía y en las fuentes bibliográficas que puedan consultar, van a encontrar con la denominación de tumores o van a encontrar con la denominación de neoplasias. Las dos se toman como correctas por la difusión que tienen, pero la que es precisa es el término de neoplasia porque habla de una nueva formación de una entidad aparte del organismo que le dio origen. Continuamos entonces, y acá ustedes pueden observar las diferencias que le había mencionado anteriormente entre las neoplasias benignas y malignas. A la izquierda tienen un listado de las características más importantes de las neoplasias benignas
y a la derecha el listado que le corresponde en diferenciación con las malignas. Este mismo cuadro lo vamos a presentar cuando se dé el tema de neoplasias malignas o cáncer bucal. Es decir, es un cuadro que ustedes lo tienen que tener siempre presente, siempre en mente, cuando sospechen de que están ante una entidad blastomatosa. O el término que le vamos a agregar ahora, sarcomatosa. Porque sarco quiere decir, o sea, hace referencia a una formación maligna. Bien, entonces en este cuadro podemos observar la diferencia entre neoplasias benignas y malignas. En las primeras vemos que son de crecimiento lento, expansivo, no afectan a los tejidos circundantes, están constituidos por células semejantes al tejido que dio origen. No dan metástasis, no recidivan, son móviles y están encapsuladas. Todas son de buen pronóstico, a diferencia de las neoplasias malignas, donde el crecimiento del mismo es infiltrante o exofítico, terebrantes o fagedénico. Por lo tanto, al ser infiltrantes y todas las otras características citadas recientemente, determinan de que afectan a los tejidos vecinos y que están constituidas por células que son histológicamente diferentes al del tejido que le dio origen. Estas sí van a dar metástasis, ya sea cercana o a distancia, y sí pueden recidivar en un tratamiento, posteriormente a un tratamiento quirúrgico que no tomó el margen de seguridad, entonces sí pueden recidivar. Es común que sean inmóviles por las características de la infiltración que hacen en los tejidos y además porque este tipo de tumores no tienen cápsula. Por lo tanto, crecen infiltrándose y no empujando el tejido como lo hacen los que sí están encapsulados. Por ende, y finalmente, son de mal pronóstico porque producen una afectación local y una afectación en distancia y la instalación en un tejido nuevo hace a la destrucción del tejido nuevo donde se instaló. Esa es la gran diferencia que existen entre las neoplasias benignas y malignas. Bien, ahora, entrando nuevamente en la clasificación de los tumores o las neoplasias malignas, tenemos que estas, pueden ser clasificadas de acuerdo a la estirpe del tejido que le dio origen. Así tenemos que pueden ser de estirpe epitelial y dentro de ellas tenemos el epitelio exclusivamente ya sea de revestimiento o bien aquella parte del epitelio que es el glandular. Y entre ellos tenemos papiloma, queratoacantoma, adenoma pleomorfo, por ejemplo. Bien, cuando ya es de estirpe conectiva, podemos hablar de una neoplasia fibrosa, adiposa, mixoide, cartilaginoso, óseo, vasculares. Y vamos a hacer la descripción de cada una de ellas, es decir, del fibroma, lipoma, mixoma, condroma, osteoma y las formas vasculares de hemangioma y linfangioma. Si la estirpe es muscular, tenemos que puede ser músculo liso o músculo estriado, ya sea leiomioma o galvomioma específicamente. Si son melánicos, vamos a considerar los léntigos y los nevos, y de estirpe nerviosa el poco frecuente neuromioma o también conocido como Schwamom. Bien, yendo a la explicación de cada uno en particular, tenemos que la neoplasia benigna de origen epitelial más frecuente es el papiloma. Y esta no tiene predilección por el grupo etario ni por sexo y se ubica de preferencia en lengua, mucosa labial, yugal y paladar. Su tamaño puede ir desde milímetros a centímetros. Normalmente la coloración es grisácea o blanco-grisáceo y el crecimiento es lento, progresivo y de carácter exofítico. Exofítico quiere decir que crece hacia afuera. Puede presentar una superficie rugosa, como en la imagen superior, o bien puede presentar una imagen simulando un coliflor. La consistencia es semisólida o blanda y la base siempre es pediculada o sésil. Es decir, o pediculada o sésil porque son de crecimiento externo,
A ver, recuerden cuando habíamos mencionado la característica de ser exofítico. El tratamiento es quirúrgico, por lo tanto, el pronóstico de este tipo de neoplasia benigna es favorable. Recuerden siempre que cualquier tejido eliminado en forma espontánea o bien obtenido por medio quirúrgico debe ser analizado histopatológicamente. Ustedes en estos casos tienen las características clínicas que le hablan de un papiloma, pero siempre, siempre se tiene que hacer un estudio histopatológico para tener un 100% de certeza de que estamos frente a la entidad que nosotros hemos diagnosticado clínicamente. Si necesitamos una comprobación más histopatológica que va a llevar a un diagnóstico preciso, a un tratamiento acorde y a mejorar las condiciones de vida del paciente. El otro tumor o neoplasia de estirpe benigna que surge a partir del conectivo con mucha frecuencia que podemos observar es el fibroma, que es una neoformación nodular sin predilección por el sexo, con una incidencia entre los 30 y 50 años de edad y que se localiza en cualquier sector de la cavidad bucal. Es decir, labio, lengua, encía, mucosa bucal, piso de boca y paladar. El fibroma es una lesión circunscripta del mismo color que la mucosa donde se ubica. Normalmente es pequeña, pero puede alcanzar varios centímetros. Es de crecimiento lento, bien definido, la superficie del tejido que recubre es lisa, puede ser firme o resistente, o bien en algunos casos suave y esponjosa. La base puede ser sésil o pediculada. Al igual que los otros tumores benignos, su pronóstico es favorable. Las mismas consideraciones que la anterior, quiere decir de que una vez obtenida la muestra, una vez obtenido el tejido o una vez realizada una toma, una exégesis completa de la lesión, se debe completar con el estudio histopatológico. Otra lesión donde la célula responsable de la proliferación es la célula adiposa, que son células adiposas maduras, podemos decir que vamos a estar en presencia de un lipoma. Son frecuentes en comparación con la escasa incidencia de otros blastomas benignos de localización en boca. La localización más común en el caso de los lipomas es la mucosa yugal, donde se destaca por tener un color amarillento y por su consistencia blanda. La incidencia es mayor después de los 30 años de edad y no tiene predilección por el sexo. Estos lipomas se caracterizan clínicamente porque se pueden presentar como lesiones de hasta 3 centímetros de diámetro, de un color blanco amarillento. Fíjense acá esta lesión, un color blanco amarillento, ¿sí? Con base sésilo-pediculada de consistencia blanda e indolora, y obviamente que el tratamiento es siempre quirúrgico. Se habla de enucleación quirúrgica. Recuerden de complementar siempre la muestra o tejido eliminado con un estudio histopatológico para tener el 100% de certeza de que nuestro diagnóstico clínico se corresponde a un diagnóstico histopatológico. Otro tipo de tumor es el mixoma, que esta es una neoplasia benigna formada por tejidos semejantes al mesénquima primitivo. Está compuesta por células en forma de estrella, ordenadas en un estroma mucoide, flojo, con algunas figuras de reticulina, puede infiltrar los tejidos vecinos en la mayoría de los casos. Frecuentemente están ubicados profundamente, no tiene predilección por el sexo, ni por la edad. Es raro encontrarlo en cavidad bucal, pero cuando se encuentran en cavidad bucal,
como en el caso que se expone, pueden obedecer a causas dentarias y estos casos son conocidos como mixomas odontogénicos. El pronóstico es bueno y también el tratamiento es quirúrgico. El mixoma puede tener una ubicación intramaxilar, por ello es que anexamos un examen complementario como la radiografía. En este caso, ustedes pueden ver una imagen amplia radiolúcida, ¿sí? Que da una simulación como de un trabeculado en el interior. Estos están ubicados profundamente también, ¿sí? Este mixoma radiográficamente puede presentarse con un aspecto que pueda ser uni o multiloculado. En este caso son varios lóculos o varios espacios que dejan ver en la radiografía, ¿sí? Y por lo tanto esto nos lleva a hacer una diferencia con otro tipo de tumor que, si bien es cierto, también se considera un tumor benigno, pero es maligno localmente y estamos hablando del ameloblastoma. Por la semejanza, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial, por la semejanza desde el punto de vista radiográfico. Otro tumor de estirpe conectivo que podemos encontrarnos es el condroma, que esta es una neoplasia compuesta por cartílago maduro, que no muestra tampoco predilección por el sexo ni por la edad, y surge como un abultamiento indoloro de crecimiento lento, progresivo, que produce la movilidad de piezas dentarias, y radiográficamente se observan también como áreas radiolúcidas, moteadas e irregular al tratamiento del tipo de neoplasia, y el tratamiento, por supuesto, de este tipo de neoplasia también es quirúrgico. Bueno, en este caso no tengo imágenes para mostrarle, pero sí ustedes deben tener en cuenta esta imagen, perdón, este listado de características para poder hacer un diagnóstico clínico. Otro tipo de neoplasia benigna es el osteoma, que es el producto de la proliferación de hueso, de acuerdo a su localización puede ser endostal, y tiene un crecimiento más lento, o también puede ser periostal, que brinda una tumefacción de los maxilares con una simetría muy marcada. La mayoría, o la mayor incidencia, se da en el grupo etario compuesto por adultos jóvenes. Desde el punto de vista radiográfico se observa una zona radiopaca, muy intensa, y es de buen pronóstico y también de tratamiento quirúrgico. Y acá vienen unas lesiones que son muy comunes para ustedes y que pudieron observar en clínica y generalmente en personas que se ajustan a la edad, digamos, de adultos jóvenes. Estas protuberancias, que pueden ser considerados tumores benignos, pero que tienen en algunos casos un crecimiento con una limitación y de allí no crecen más, pero deben ser tenidas en cuenta de esta forma y controladas y requieren solamente tratamiento cuando son el soporte para la instalación de una lesión traumática o cuando en el sector comprendido de esta tumoración benigna necesita ser remodelado para la instalación de un aparato protético. Específicamente me refiero al torus mandibular y al torus palatino, ¿sí? Que esta, en el caso de la imagen que están observando, es una protuberancia o una excrescencia ósea de crecimiento lento de base plana que se ubica en línea media del paladar duro, afecta preferentemente al sexo femenino, se da a cualquier edad, pero frecuentemente más en la segunda y tercera década de vida, pueden tener varias formas, pueden ser plano, fusiforme, nodular, lobular. El pronóstico es favorable y el tratamiento, como le dije anteriormente, se realiza solamente cuando interfiere con las funciones de normalidad. Es decir, cuando el tamaño de este torus eh, expone de mayor manera a la mucosa y esta es dañada por acciones normales de la boca, como por ejemplo la alimentación. Entonces, si el tumor, o en este caso esta excrescencia ósea, expone la mucosa a la fricción y en ella se asientan erosiones o ulceraciones, eso motiva a una intervención quirúrgica para un remodelado. O bien cuando en el sector donde se ubica el torus palatino, en este caso,
está comprendido en el sitio de soporte para una prótesis mucosoportada, sería mucho el alivio que tiene que hacerse, por lo tanto, entonces se indica el remodelado y posteriormente recién que se inicien todos los pasos para la instalación de una prótesis mucosoportada. Otro tipo de lesión es la que se da en el maxilar inferior. Y fíjense que la característica que tiene es que son de crecimiento simétrico. Entonces, este otro tipo de crecimiento exterior, ¿sí?, que se da en la cara interna de la mandíbula y siempre por sobre la línea miloidea, que también se asume como que tiene etiología desconocida, pero se puede pretender de que sea un crecimiento, una neoplasia, una formación nueva, ¿sí? Va a presentarse con los mismos inconvenientes. Es decir, cuando esta protuberancias o este crecimiento óseo interfiera con alguna de las funciones normales, se indica su remoción quirúrgica o el remodelado. Lo mismo cuando están ubicadas en un espacio donde se debe instalar una prótesis removible que va obviamente a modificar el diseño de la prótesis, entonces en esos casos se indica la eliminación quirúrgica o el remodelado quirúrgico de acuerdo al tamaño clínico de la lesión. Continuamos con otro tipo de neoplasias y son aquellas que van a afectar a los vasos, ya sean sanguíneos o linfáticos. Los que afectan a los vasos sanguíneos se conocen con el nombre de hemangiomas y los que afectan a los vasos linfáticos se conocen con el nombre de linfangiomas. El hemangioma es el producto de la proliferación de vasos sanguíneos pequeños, generalmente es congénita, y la incidencia se da a todas las edades y en ambos sexos, y puede presentar dos variantes clínicas, una forma capilar y una forma cavernosa. Bien, acá quiero hacer una aclaración, y eso está en relación a lo que en otros teóricos y en otros años se aborda con el nombre de tumor inflamatorio. El tumor inflamatorio, como su nombre lo indica, no es otra cosa que la proliferación de tejido, básicamente vascular, como consecuencia de un irritante crónico, generalmente un foco séptico. Entonces eso lleva a la proliferación de vasos que al hacerse crónico toma la forma de una granulación, pero si se elimina el factor irritante, estos pueden remitir siempre y cuando en su interior no se hayan formado otros elementos que tratan de nuclear al agente irritante, como ser fibrosis o calcificaciones. Se entiende la diferencia porque necesito marcar esa diferencia, porque el hemangioma o el linfangioma es la proliferación de vasos, ya sea sanguíneos o linfáticos, sin ninguna causa que le haya dado origen, porque esa es la característica de las neoplasias o de los sarcomas, es el crecimiento de células que no responden al genoma normal. Entonces, la diferencia entre una neoplasia benigna o maligna y un tumor inflamatorio, y en este caso específicamente con el caso de los hemangiomas, es porque en uno hay un irritante infeccioso y en el otro hay una causa desconocida que le da proliferación por una multiplicación descontrolada de las células. Esa es la gran diferencia. ¿Lo pudieron entender o precisan que se lo explique de nuevo? ¿Hola? Sí, se entiende la diferencia, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, retomamos hemangioma. El hemangioma no es otra cosa que la proliferación de los vasos sanguíneos pequeños. ¿Sí? Es básicamente congénito
y tiene incidencia en todas las edades y ambos sexos, y pueden ser capilar y cavernoso. En el caso de acá ustedes tienen 3 imágenes de hemangioma capilar, que es una lesión que se ubica en piel o mucosa o submucosa, se presenta como una lesión elevada de color rojo púrpura o azul oscuro de consistencia blanda y a la vitropresión es positiva. Esas características tienen que ser observadas y tienen que ser explicadas. ¿Por qué nos referimos a el color? Si nosotros decimos que es rojo púrpura o azul oscuro, habla en relación a la cantidad de oxígeno que tiene la sangre que se encuentra, por decirlo en un término científico, encharcado en esos vasos. Y la consistencia también es blanda, siempre es blanda, no es firme. Y otro dato importante hacerlo es la vitropresión. La vitropresión, aplicado un trozo de vidrio, que generalmente es un portaobjeto, sobre la mucosa que presenta un cambio de coloración, hace que nosotros clínicamente podamos diferenciar si ese cambio de coloración de la mucosa que suponemos es vascular, ese cambio de coloración de la mucosa es por un acúmulo sanguíneo intravascular o extravascular. Si es una vitropresión positiva, la coloración, ya sea rojo púrpura o azulada, tiene que desaparecer y dejar una superficie blanquecina o amarillenta. Quiere decir que el contenido de los vasos, ya sean capilares o cavernosos, se desplazaron y dejaron sin contenido sanguíneo a ese tejido capilar o cavernoso. Si persiste en la coloración, quiere decir de que la acumulación de elementos formes de la sangre ya no está dentro de los vasos, sino es extravascular. Entonces, en esos casos no podemos hablar de una lesión vascular, sino de una lesión extravascular por su fusión sanguínea hacia el corión o hacia los tejidos que circundan a esos tejidos vasculares. ¿Se entendió la diferencia? Si es así, por favor, quiero que me digan y podemos continuar con el teórico. Sí, doctor, se entendió. Bueno, perfecto. Seguimos. La otra forma anatomoclínica del hemangioma es el cavernoso. Generalmente esta también es de origen congénito y tiene un color púrpura o rojo azulado. Cuanto más azulado es, menos contenido de oxígeno tiene. Los bordes no van a estar bien definidos, ¿sí? Son de consistencia blanda y de crecimiento lento. El tratamiento, en el caso de los hemangiomas, podemos tener variabilidad de tratamiento. Por un lado, podemos realizar inyecciones esclerosantes del 1 a 1,5 al 2%, y con eso conseguimos que los vasos, valga la redundancia, se esclerosen y dejen y reduzcan el contenido. Y de esa forma reducimos el contenido de la manifestación clínica y de los contenidos de los vasos. Bien, en algunos casos, y es exclusivo de los hemangiomas, y sobre todo los que son congénitos, pueden tener una regresión espontánea. Por ello, en algunos casos, de acuerdo a la alteración estética que pueda producir o no, se puede acordar con el paciente, esperar un lapso de tiempo para ver si éste no remite espontáneamente y poder superar una intervención quirúrgica. Bien, respecto a la neoplasia, cuando afecta los vasos linfáticos, ya estamos en presencia entonces de un linfangioma. Y esta se origina a partir de vasos linfáticos, como le dije recientemente, y es también de tipo congénito. Se puede ubicar tanto en lengua, paladar, mucosa yugal, inclusive en la encía. Y en ese caso, en el caso de ubicarse en las encías, puede tener un color azul claro o gris. Y también puede ser similar a la mucosa,
que la rodean y se presenta generalmente con lesiones papilares si su ubicación es profunda, con la conformación de nódulos, masas difusas, y tenemos que tener en cuenta que el pronóstico es favorable. El tratamiento de estos tumores benignos también es quirúrgico y en algunos casos, sobre todo cuando son congénitos, al igual que los hemangiomas, pueden remitir espontáneamente. Ya entrando en, en las neoplasias que se forman a partir de los músculos, tenemos en este lugar el leiomioma, que se forma a partir de la musculatura lisa y se observa esta a cualquier edad, pero especialmente en hombres adultos jóvenes. El sitio con mayor frecuencia de localización de este tipo de lesiones neoplásicas es la lengua, y especialmente en la base. Le sigue en la mucosa yugal y el paladar. Me refiero a la base de la lengua. Pero pueden hallarse también en otros sitios, como ser labios, piso de boca, y el color y la textura es semejante a la mucosa normal. Está también, son de crecimientos lentos y su base puede ser sésil o excepcionalmente pedicular. El otro tipo de lesión ya es cuando afecta al músculo estriado, que es muy difícil de encontrar en cavidad bucal. Estamos en presencia de un rhabdomioma. Y así se sucede en la mayoría de las veces que se localiza en el piso de boca o también en la lengua y puede ubicarse excepcionalmente en el paladar. Se presentan como nódulos bien circunscriptos, rodeados por una su superficie es gris o roja en algunos casos, y va de tamaño entre 1 y 5 centímetros de diámetro. La consistencia es blanda, la evolución puede ir de meses hasta años, el pronóstico es bueno y el tratamiento, como en la mayoría de los en las neoplasias benignas, es quirúrgico. Bien, ahora abordaremos el último, creo que es el último, neoplasia benigna que podemos localizar en boca. Fíjense ustedes que existen otras neoplasias benignas, pero nosotros hacemos una referencia muy escueta de las que son de mayor presentación en cavidad bucal. Es decir, nosotros hacemos una diferenciación y una selección de las neoplasias benignas de interés estomatológico. Dicho de otra forma, tumores benignos de interés odontológico. Porque existen otros que se localizan en otros sectores del organismo que no es nuestra área de competencia, por lo tanto, esos serán descritos en otros teóricos de otras carreras universitarias. En nuestro caso, hicimos referencia a aquellas neoplasias benignas de interés estomatológico. Entonces, entrando a la última neoplasia, decimos que estas están constituidas por células de Schwann, que las células de Schwann son las células que dan envoltura a los cilindros ejes o a las prolongaciones cilindros axiales de los nervios mielinizados. Recordarán ustedes por anatomía patológica y por fisiología y por anatomía que las neuronas tienen axones y esos axones a su vez están envueltos por células conocidas como células de envoltorio axónico, que son las células de Schwann. Pues bien, estas células de Schwann son las que en algún punto dejan de responder a el ordenamiento genético normal y llevan a la formación de un neuroma, también conocido como schwannoma. Puede darse a cualquier edad, en cualquier sexo, y se puede ubicar tanto en los axones que están en el tejido duro o en el tejido blando. Suelen ser dolorosos si los traumatismos dentarios los erosionan o ulceran. El schwannoma en cavidad bucal
es más frecuente en la lengua, son submucosos y solitarios y pueden tener corrientemente aproximadamente entre 1 y 2 centímetros de diámetro. Pero el tamaño puede variar desde milímetros hasta centímetros. Son apenas elevados, son muy poco sésiles y raramente con un cuello pediculado. La mucosa que recubre a este tipo de lesión es normal y se desliza por sobre el tumor y simula una consistencia gomoide. La base del mismo es infiltrada y ocasionalmente eh, en los tejidos blandos. Y su localización yugal pueden llegar a deformar la mejilla, al igual que otros tumores que se ubican en la mejilla, porque resta forma y resta espacio para los tejidos normales que componen las mejillas. El tratamiento es quirúrgico y el pronóstico es favorable. Bien, quisiera saber si tienen alguna cuestión al respecto. ¿Se entendió la explicación? De todas formas, el teórico lo voy a colocar en el aula para que ustedes tengan disponibilidad del mismo. ¿Se entendió o precisan alguna aclaración? Se entendió, doctor. Yo solo quiero hacerle una consulta. Sí, Cuando nosotros vemos así tipo una neoformación así benigna, al derivarlo a patología, los resultados nos los entregan a nosotros o al paciente. Y si es a nosotros en ese caso, ¿qué procedemos? A derivarlo al patólogo para el tratamiento o qué es lo que nosotros le decimos al paciente en sí. así, los pasos a seguir son los siguientes. En clínica, nosotros podemos hacer, además de la valoración clínica, podemos hacer una valoración instrumental, por ejemplo, una vitropresión, por ejemplo, que no es un estudio complementario, es una valoración clínica más, pero instrumental. Cuando nosotros tenemos cierto grado de certeza clínica, en algunos casos se puede hacer una toma radiográfica, que en ese caso sí ya es un estudio complementario. Si la radiografía se presta para el análisis de la lesión, generalmente los intraóseos, se le suma al diagnóstico clínico. De sospechar que se trate de una lesión benigna, entonces en esos casos se hace la derivación a un servicio de cirugía, que es el caso en nuestra facultad. Desde la formación del grado, que es donde ustedes están, se hace la derivación a un centro de mayor complejidad, que es el hospital odontológico, específicamente el servicio de cirugía. Luego del tratamiento quirúrgico, que consiste en la enucleación de la lesión, el servicio de cirugía envía al el servicio de anatomía patológica para que éste haga la evaluación histopatológica. Eso vuelve al servicio de cirugía y queda guardado en el hospital odontológico. Por lo tanto, el paciente que fue derivado al hospital y ahí se le atendió en el servicio de cirugía, tiene que al cabo de un tiempo volver al servicio de cirugía o el mismo servicio de cirugía se encarga de contactar con el paciente para darle el diagnóstico. ¿Se entendió el procedimiento? Sí, doctor. Y en el caso de que sea maligno, o sea, ¿lo derivamos a oncología o cómo sería? Depende de las características. Si es un tumor maligno que puede ser tratado con la eliminación más un margen de seguridad y eso no compromete las estructuras vitales del organismo, se puede hacer la derivación a un hospital donde se hace una cirugía de un tumor maligno, punto. Ahora bien, cuando ya compromete el estado vital del paciente y es factible de que produzca alguna alteración mórbida, es decir, que quede con alguna lesión, en esos casos ya se hace un tratamiento multidisciplinario porque se puede necesitar
Por ejemplo, la instalación por ejemplo, en el caso más común del maxilar inferior, donde se elimina parte del maxilar inferior, se puede reconstruir, ya sea con prótesis de titanio, o se puede reconstruir ese maxilar eliminado con fragmentos de costilla. Entonces se necesita ya un equipo multidisciplinario mucho más amplio para tratar. Pero de tratarse siempre de un tumor maligno, tiene que ir a un comité de tumores malignos porque tiene que ser evaluado más en profundidad. ¿Se entendió? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta más? Bueno, acá ustedes pueden ver la bibliografía en la cual pueden consultar. Si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos pronto en la clínica y para otras cuestiones.